claro, hemos por décadas escuchado, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que ya vamos a hablar de eso, pero hay otro lugar, Salfate, que dicen que es aún peor, que suceden cosas realmente inexplicables. Estamos hablando del Triángulo del Dragón o Mar del Diablo, que se encuentra cercano a las costas de Japón, en un lugar que también convergen muchos fenómenos naturales. Claro, eso se llama en japonés Manoumi, y literalmente, más que el Triángulo del Diablo, es como el mar mágico, pero con una cierta inclinación a lo misterioso de peligro. Es así, es como una magia peligrosa, una magia negra, por así decirlo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que estadísticamente, como vimos en un mapa anterior, existen muchos de estos lugares energéticos, y no solamente sobre el océano, sino también en lugares de tierra firme, que ya los pasaremos a revisar, y los casos que ahí suceden. Pero, estadísticamente, si colocamos todo esto en un Excel, es el triángulo, Freddy, llamado el del dragón o el triángulo del diablo, en las costas niponas, donde la mayor cantidad de desapariciones de barcos, que la explicación racional más grande que existe, son placas volcánicas que existen ahí, que pueden hundir barcos, pero que eso no explica la desaparición de aviones, por ejemplo, que son parte de la estadística misteriosa. Es así, ¿cierto? El triángulo del dragón, tengo entendido que es el más bravo de todo ello. Sí, la verdad es que en base a esa reflexión que acabas de hacer, la ciencia y los organismos oficiales nos pueden decir cualquier cosa, porque de verdad que enfrentando y confrontando lo que son los testimonios, los hechos, es muy difícil poder dar con una explicación, porque si bien es cierto, tal cual como tú dices, hay cosas que pueden ser explicables por problemas meteorológicos, por anomalías en los lectores electromagnéticos de las máquinas que hagan que los aviones se pierdan o que los barcos pierdan el rumbo, la gran cantidad de desapariciones en ese triángulo lo hacen efectivamente el más bravo de todos, porque la mayoría de las desapariciones hasta el día de hoy no tienen ninguna explicación plausible. Exacto. No hay cómo explicar que aviones y barcos hayan desaparecido tan cerca en el tiempo, porque un evento puede arrastrar horas, días, hasta semanas, pero aquí esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, los japoneses y la gente en Oriente, incluso hay algunas rutas comerciales que rehuyen ese trayecto. Y por algo será. Claro, y generalmente, Monty, ellos, como son culturas antiguas, como las orientales, tratan de asociarlo, o sea, para que se entienda en realidad, perdón, antes de que exista el mundo moderno, el mundo industrializado, estos fenómenos ya existían para ellos. Claro. Entonces están asociados a las mitologías de monstruos marinos, dioses enfurecidos, oceánicos, como en otras culturas puede haber sido Poseidón, etcétera, etcétera. Entonces, este es un fenómeno que se viene registrando desde la prehistoria, o sea, de antes de que alguien dijera, ya, vamos a tomar nota de los eventos que pasan en esto que llamamos nuestro país. Ya existen mucha casuística respecto a lo que pasa en un sector que está súper claramente delimitado y que sigue pasando hasta el día de hoy. Claro, y de hace miles de años, en el fondo, la cultura ha ido pasándose estas experiencias, claramente antes con menos información o con menos probabilidad de estudiar esa zona. Ahora, perdón, lo divertido es que, como estamos en la época moderna, ¿qué es lo que cabe suponer? Vamos a investigarla científica seriamente. Y aquí viene lo divertido. O sea, perdón, no es divertido. No, pero se entiende. Pero mandaron un barco con expertos en distintas áreas, como de campo electromagnético, geólogos, etcétera, etcétera. Y la conclusión que llegaron es que efectivamente era una zona peligrosa, porque el barco de expertos que mandaron gubernamentalmente a estudiar no volvió y desapareció también. Entonces fue el único intento que hicieron y quedó parte dentro del misterio. Ahí estamos viendo el barco. Kaio Maru se llama. Eso fue en el año 55. Justamente el gobierno japonés financió esta operación para poder ir a investigar qué es lo que pasaba en esa zona. Y finalmente la prueba más fehaciente fue que el barco fue a investigar y no logró regresar. O sea, ¿qué más claro que eso? Absolutamente. Tremendo. Mira, hay un texto que es de un escritor, colega suyo, amigo mío, investigador fenomenológico, es Bill Barnes, que ya con el Triángulo de las Bermudas, que ya estaremos ahí, obviamente Charles Berlitz es lo que más escribió, más popularizó estos temas. Dice él, este periodista y ufólogo, aquí, por el Triángulo del Dragón,
han sucedido las más masivas desapariciones de barcos y aviones como en ningún otro lugar del planeta. Además de reportarse objetos voladores saliendo del agua, OVNIs, el Triángulo del Dragón está ubicado en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas. Volvemos al tema. Mira. Existe, como, a ver, a propósito que tú citabas los chakras, ¿cierto? Que parecen son estas ruedas energéticas que van desde la base del perineo hasta un punto coronario en la cabeza de cualquier ser humano. Esta franja o cinturón que rodea el planeta parece conformar estos puntos energéticos que son, digamos, donde se producen todos estos fenómenos, ¿no? Claro, evidentemente, tienes toda la razón. Es porque, de hecho, y me acordé recién de que hay algo muy, es como una anécdota del Apolo 11, que en algún momento ellos recuerdan que cuando se van alejando de la Tierra, solo recuerdan haber reconocido 2 puntos de la Tierra. Uno fue la muralla china, claro, que se lograba ver desde el espacio, y el otro, una extraña mancha en donde debiese estar el Triángulo de las Bermudas. Claro, y es lo que estamos viendo en la foto, Freddy. Mira, fíjate, ahí vemos los 2 triángulos que están justamente en la misma latitud. El Triángulo de las Bermudas, ¿cierto? En el Mar Caribe, y en las costas de Japón, este Mar de la Muerte. Claro, o sea, pasa, digamos, por... están en el mismo sector, digamos. Claro, si nosotros dividimos, claro, en paralelo y en meridianos la Tierra, están en los mismos puntos. Es un efecto especular, digamos. O sea, si colocamos no en mapa mundi, sino en un globo terráqueo, está al otro lado. O sea, es como totalmente, que realmente la Tierra probablemente debería verse con Sudamérica y Norteamérica arriba, con Norteamérica a la derecha. O sea, como que, y esto es un punto que atraviesa arriba abajo, quizás. Sí, claro, y sabes que lo más divertido de esto es que no existe el arriba y el abajo. Nosotros estamos en el espacio y podemos estar para cualquier lado. Claro, entonces, es una convención que digamos para arriba o para abajo. De hecho, quiero brindarte un dato al respecto de lo que conversábamos de este triángulo en Japón. Ocurre que para el Japón estos fenómenos siempre han estado vinculados con elementos de la naturaleza, porque ellos a nivel religioso, a nivel espiritual, no fueron abordados por el fenómeno ovni como hemos sido del área occidental. Y nosotros como occidentales, fíjate que tenemos un gran vínculo religioso con el tema ovni. Y las explicaciones son tan diferentes como son nuestras culturas. Para ellos es un tema casi espiritual lo que pasa en el Triángulo del Diablo, pero para nosotros el Triángulo de las Bermudas termina siendo como algo que tiene que ver con algo extraterrestre. Mira qué raro. Es verdad. De todas maneras, oye, quería volver a las cosas que... buena reflexión la que él hace. Sí, total. Que nosotros buscamos, no culpable, un autor... La explicación afuera. Ellos buscan la explicación adentro. Exacto, y según la base, digamos, de tus bases culturales, es que uno parece entrar por un camino o por otro. De todas maneras, pero finalmente siempre como que se llegan a las mismas conclusiones del origen. Misterios. Son misterios. Oye, volviendo al tema del Kaio Maru, esta embarcación que manda el gobierno de Japón para poder investigar la zona, dentro de las últimas comunicacaciones que se registraron de los tripulantes, se daba cuenta que hubo fallos en los sistemas de comunicación, distensiones espaciotemporales y desviaciones de la conciencia de estos tripulantes. O sea, claramente la actividad magnética que se daba en esa zona era muy superior a lo que cualquier persona podía analizar o razonar en ese momento. Ya, qué buen Eso punto. me llama mucho la atención. Y te lo agradezco. Porque... Me acordé del casco de Persinger. Como el casco de Persinger. Persinger es un psicoterapeuta. Ya. Que en algún momento él trataba de descubrir si podía replicar a voluntad sucesos paranormales electrificando parte del cerebro. Su último casco que no se pudo comercializar, que se llamaba Chiva, a propósito del dios Chiva, del acelerador de hadrones, habla de cómo finalmente nuestra conciencia o nuestro cerebro es una radio que capta ciertas realidades una u otra, pero que viene preconfigurado para ver solo un espacio muy limitado. O sea, que necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar sobre las distorsiones espaciotemporales y sobre la curvatura de la conciencia, pero ¿cuándo?